¿Qué sabes sobre Ismael, el hijo olvidado de Abraham? Quizá creas que su historia es secundaria, un detalle menor en el vasto lienzo bíblico, pero te sorprenderías. Ismael no solo fue el primer hijo de Abraham, fue el centro de un conflicto que reveló profundas verdades sobre la promesa, la herencia y el destino humano. Su historia, llena de misterio y revelación, conecta culturas y creencias hasta hoy. ¿Te atreves a descubrir esta historia nunca contada? Ismael. Imagina nacer en una familia donde tu existencia misma es un misterio. Abraham, ya avanzado en años, siguió la audaz sugerencia de Sara de tener un hijo a través de Agar, su sierva. En ese entonces, la subrogación no era ciencia, sino una práctica arraigada en las normas culturales. Pero, ¿quién habría imaginado que esta decisión llevaría no solo a la promesa de una gran descendencia, sino también al conflicto que marcaría el futuro de generaciones? La llegada de Ismael trajo esperanza, pero también tensión. Sara, enfrentando su propia infertilidad, veía a Ismael como una herencia obtenida por vías indirectas. Sin embargo, las emociones humanas son complejas. Agar, ahora madre, no pudo evitar mirar a Sara con desdén, lo que desencadenó un choque inevitable. En este juego de emociones, ¿cómo mantener la revelación divina como guía y no dejar que el orgullo humano empañara el panorama? Y así, la historia de Ismael comienza con promesas divinas y luchas humanas. Aunque Agar y su hijo compartían un lugar en la familia, las fisuras ya se estaban formando. Esta dinámica nos lleva a reflexionar, ¿cómo se enfrentan las promesas de Dios con las fragilidades humanas? Tal vez la clave está en observar lo que vendrá después, cuando estas tensiones se conviertan en desafíos aún mayores. Las tensiones entre Sara y Agar no tardaron en explotar. ¿Cómo podría no ser así? Imagina una casa dividida, donde cada mirada y cada palabra se convierten en un campo de batalla silencioso. Ismael, la promesa de una descendencia, se convirtió también en el epicentro de un conflicto que ninguno había previsto. ¿No es curioso cómo, incluso cuando creemos que seguimos un plan divino, nuestras emociones humanas pueden complicarlo todo? La ruptura alcanzó su punto máximo cuando Sara exigió que Agar e Ismael fueran expulsados. Para Abraham, esto debió sentirse como un golpe al corazón. Después de todo, Ismael no era solo su hijo, era su herencia, un reflejo de sus propias esperanzas y dudas. Pero, en medio de este caos, Dios habló, asegurándole a Abraham que Ismael también tenía un lugar en su plan. Incluso en el desierto, donde la vida parecía imposible, la revelación divina se manifestó. Así, Agar e Ismael partieron hacia lo desconocido, llevando consigo una carga de incertidumbre. Sin embargo, lo que parecía ser un final era apenas un nuevo comienzo. Dios no solo les proveyó agua en medio de la sequía, sino también una promesa: Ismael sería el padre de una gran nación. Pero ¿cómo podría un niño en el desierto alcanzar tal destino? Es fascinante cómo la promesa hecha en el desierto no quedó vacía. Ismael, ese niño enviado al exilio, creció y se convirtió en el padre de 12 hijos, cada uno destinado a liderar una tribu. Esto nos recuerda cómo incluso desde el conflicto pueden surgir linajes que cambian la historia. ¿Quién habría imaginado que el hijo de una esclava egipcia sería tan central en la narrativa de una herencia cultural y espiritual? Los ismaelitas, sus descendientes, se asentaron en regiones áridas, expandiendo su influencia en la península arábiga. En ellos se cumplió la revelación de Dios, ya que sus tribus se convirtieron en pilares de las culturas nómadas. Incluso hoy, sus nombres resuenan en tradiciones religiosas, vinculando a Ismael con el corazón de las creencias árabes. Es un testimonio de cómo un linaje puede llevar consigo tanto historia como identidad. Sin embargo, la historia de Ismael no termina aquí. Aunque está claro que su descendencia tuvo un impacto significativo, el contraste con Isaac, el hijo de la promesa divina, se hace cada vez más evidente. Estas dos líneas familiares no solo reflejan una división cultural, sino también un simbolismo espiritual que continúa hasta hoy. Y aquí surge la pregunta: ¿qué representa realmente Ismael frente a Isaac? Ismael y Isaac, dos hermanos unidos por la sangre pero separados por un significado profundo. Ismael es la imagen del esfuerzo humano, de esa lucha constante por alcanzar una promesa con nuestras propias manos.
Su nacimiento fue el resultado de una decisión práctica, aunque imperfecta, de cumplir el plan de Dios a través de medios humanos. ¿No es algo que todos hacemos a veces? Intentamos tomar atajos hacia nuestras metas, solo para encontrar conflicto en el camino. Por otro lado, Isaac representa lo que parece imposible, la herencia que llega por gracia divina, no por mérito humano. Su existencia desafía toda lógica y nos recuerda que las revelaciones de Dios trascienden nuestras limitaciones. Como Pablo señaló en Gálatas, Isaac no solo era un hijo, era un símbolo de libertad espiritual, de lo que sucede cuando dejamos de depender de nuestras fuerzas y confiamos plenamente en la intervención divina. Este contraste entre lo natural y lo sobrenatural es un reflejo de nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos encontramos atrapados entre nuestros esfuerzos y nuestra fe? Y aunque la historia de Ismael e Isaac está profundamente enraizada en la narrativa bíblica, también plantea una pregunta eterna. ¿Qué sucede cuando intentamos construir nuestro destino versus cuando dejamos que Dios lo construya por nosotros? Los descendientes de Ismael dejaron una marca indeleble en la historia, consolidándose como líderes de tribus y configurando la cultura de la península arábiga. Sin embargo, la conexión entre Ismael y todos los árabes no es tan directa como a veces se presenta. Las tradiciones religiosas, especialmente el Islam, exaltan a Ismael como antecesor de Mahoma, pero los detalles históricos sugieren un mosaico más complejo. Esto plantea un misterio sobre cómo se mezclan fe y genealogía. En la narrativa islámica, Ismael es visto como el origen de una gran herencia, un vínculo entre las promesas bíblicas y las aspiraciones culturales de los árabes. Sin embargo, los registros históricos también incluyen a otros linajes, como los descendientes de Cetura y Esaú, que compartieron ese mismo territorio. Este conflicto entre tradición y realidad histórica invita a reflexionar sobre cómo se construyen las identidades culturales y espirituales a lo largo del tiempo. Entonces, mientras la historia de Ismael sigue siendo una revelación de la fidelidad de Dios a través de los siglos, también sirve como recordatorio de que las narrativas humanas están llenas de capas y matices. Quizá no se trata tanto de rastrear un linaje exacto, sino de reconocer la profundidad del impacto de Ismael en el mundo. La historia de Ismael no es solo un relato antiguo, es un espejo que nos invita a reflexionar sobre esfuerzo humano, fe y las promesas que guían nuestras vidas. ¿Cómo aplicas estas lecciones hoy? ¿Estás confiando en tus fuerzas o dejando que la gracia divina te guíe? Atrévete a cuestionar, a aprender y a crecer. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando estos temas que transforman el alma. ¿Te atreves a dar el siguiente paso?